A día de hoy el estudio del derecho administrativo se entiende más como un ingrediente en el proceso personal y global. No es un ideal del país del que queremos. Entonces es un contexto de una refundación constitucional. Es un derecho que como carece de abundantes disposiciones legales, de un carácter general, da más espacio para la interpretación doctrinaria que motiva las sentencias judiciales. Entonces no estamos hablando de un derecho exacto, sino a uno más doctrinario. Entonces entenderá esta disciplina como un derecho. Tiene que tener en cuenta que siempre va a estar en una constante construcción, en donde la jurisprudencia tiene un papel uniformante mucho más relevante que en otras áreas. Es por eso que el derecho es altamente intencionado, donde la forma de enseñarlo también implica una toma de posición, donde podríamos decir que derecha da la luz verde, y derecho también a la luz roja. Entonces, ahora sí nos vamos al principio. A los principios del derecho administrativo. Ferrada nuevamente nos da un acercamiento a lo que sería el principio. Y nos señala que el derecho administrativo es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la organización. También los medios y las formas de la actuación de los estados que forman parte de ella. Entonces es un conjunto distinto de los que poseen las normas que regulan las relaciones entre los sujetos privados. Sí. Entre los principios del derecho administrativo encontramos los del artículo 1 inciso 3, el inciso 4, el del artículo 3 y muchos más que voy a ir detallando a continuación. Entonces, como señalamos en el artículo 1 inciso 3 es el Estado subsidiario. Este ya es un principio eclesiástico que nos señala que el Estado debe permitir a las asociaciones inferiores a resolver aquellos asuntos que son de menor importancia, con la finalidad de lograr de forma más eficaz todo aquello que sea de su competencia exclusiva. Luego encontramos el Estado servicial en el artículo 1 inciso 4. Que éste de la más por una primacía del individuo que por sobre el Estado. Entonces, ¿cuál es el servicio de este? Es por esto que también la actuación del Estado tiene como un límite a la soberanía que radica. Esto en un primer término como a la ciudadanía. Y luego los derechos esenciales que emanan de la misma persona humana. Luego encontramos el artículo 3 donde se nos habla del Estado unitario. Entonces, recordemos que efectivamente como está señalado de forma explícita Chile es un Estado unitario. Y esto quiere decir que tiene una personalidad jurídica y está regida por un pueblo que es soberano sobre esto. No obstante, si es unitario tiene características de distribución del poder. Y acá nos referimos a la descentralización, tanto de una forma territorial y funcional. También hay una descentralización territorial y funcional. Entonces el Estado propende que este gobierno y la administración del interior observen el principio básico de un desarrollo que sea armónico y equitativo, señalado en el artículo 115 de la Constitución. También nuestro Estado es democrático. Este es otro principio que está señalado tanto en el artículo 4, 5, 6, 7, 8 y el 38 donde se nos señala que en breves palabras es una función de gobierno que debe ser dirigida por estas personas que son elegidas democráticamente por los ciudadanos dentro de los límites constitucionales y legales. Luego la administración no puede variar en cada gobierno. Tiene que ser debidamente políticamente neutral. Como usamos en la práctica no es así. Pero se deben implementar estas políticas que diseña el gobierno. Y el accionar de la administración está al servicio de los ciudadanos en razón de la satisfacción del bien común. Entonces luego encontramos el principio del Estado de Derecho. En el artículo 6 y 7. Que regula la creación de órganos de control y de la actuación del Estado. Entonces dentro de este marco encontramos la administración como aquellas jefaturas. La Contraloría General de la República. El Consejo para la Transparencia. Y luego fuera de la administración instituciones tales como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Luego está el principio del Estado de Derecho nuevamente. Pero desde un punto de vista como una garantía patrimonial. Que busca la regulación del derecho a la propiedad y el derecho de propiedad. La expropiación y la responsabilidad civil extracontractual. Luego esta es otra vista. El Estado como derecho. Donde se refiere a como el derecho de accionar en contra de sus actuaciones. En referencia a la nulidad del derecho público y la responsabilidad por actos de la administración. Ya cambiando el tema. Ahora que fuentes del derecho administrativo nos encontramos como un llamado núcleo dinámico. Entonces empecemos con qué es una fuente. Recordemos que este es un instrumento normativo. Que es utilizado por el juez para resolver un conflicto con trascendencia jurídica. Entonces tenemos que desmembrar lo anterior y entender que hay elementos. El primer elemento es un instrumento normativo que puede ser la Constitución. La ley y las normas administrativas. Por quienes utilizan también es un elemento que es el mismo juez como mencionamos anteriormente. ¿Y para qué es todo esto? Lógicamente es para resolver un conflicto jurídico. Entonces,
¿Por qué se le dice como un núcleo dinámico? Veamos esto como varios círculos que absorben a otros, siendo la Constitución el primer círculo, que es el central, es literalmente el núcleo, que luego se va abriendo un poco más y lo encontramos en la ley, y en la parte ya exterior encontramos las normas administrativas. Entonces tenemos que entender que nuestro sistema tiene fuentes que crean distintos niveles de control. Por eso señaló una especie de núcleo, porque va desde el centro con la Constitución y se va abriendo a las distintas disposiciones como fuentes. Entonces, por ejemplo, podría dar la causa del número 6704 del 2019, que señala que la competencia de la autoridad sanitaria busca fiscalizar y sancionar incumplimientos a resoluciones sanitarias. Por así decirlo. Entonces vamos a ponerlo expresamente en los artículos 9, 161, 162, etc. El punto está en que existen varias disposiciones que buscan este núcleo dinámico, que conforman finalmente las fuentes del derecho administrativo. Entonces, eso sería grandes rasgos de esta parte, y luego debemos pasar a las fuentes del derecho, pero esta vez yéndonos directamente a la Constitución. Entonces. Sí. Entonces. Esta parte se refiere a las manifestaciones de su carácter normativo. Existe esta supremacía constitucional en donde se subordina este orden creador normativo a la propia Constitución, donde se da un marco de intervención de la administración y solo la ley puede establecer los organismos y las potestades y demás competencias. También determina quién está a cargo del gobierno y su administración delega la aplicación de preceptos a órganos distintos al que lo crea. Establece un régimen de control judicial, político, administrativo y una aplicación directa. Aquí quiero llegar con todo esto es que la Constitución, como también se conoce como la Carta Magna, se manifiesta de una forma bastante abrupta en lo que es el derecho administrativo, por eso que también se habla de esta supremacía constitucional y sus formas de manifestación, tales como están el control preventivo del Tribunal Constitucional de ciertos proyectos de ley. También en su reforma del 2005 otorgó un control concentrado en la constitucionalidad de normas del Tribunal Constitucional. También tiene acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y también una acción de inconstitucionalidad. Ya en el artículo 6 se da cuenta de este carácter como fuente, entonces se dirige a todos los órganos del Estado y no solo la administración, en donde también delega la regulación de la responsabilidad y la sanción a la ley. De modo que regula un procedimiento de creación de normas de leyes que son normas dictadas conforme a ella, y esto establece este orden jerárquico de fuentes y por tanto la interpretación de estas como un solo sistema. El artículo 6 nuevamente también nos señala que se somete un accionar de dichos órganos a la Constitución de tal forma que las normas dictadas conforme a ella fijan la competencia de los órganos, sus disposiciones vinculantes. Entonces se abre un marco de intervención administrativa. Pero a partir del siguiente axioma. Solo una ley puede establecer órganos, potestades y competencias, y luego esto genera la discusión de cuánto debe operar la ley y cuánto debe cooperar la actividad administrativa dentro del sistema de fuentes. Ahora, cuando hablamos de las fuentes del derecho administrativo, pero desde el punto de vista de la ley, probablemente tal volvemos a este axioma que entregó la Constitución. Entendemos que la ley, como señalamos anteriormente, crea organismos, potestades y competencias, y la administración actuará conforme a esta Constitución y las normas dictadas conforme a ello. El artículo 63, por ejemplo, nos dice que son solo materias de ley, y otro ejemplo podría ser del artículo 93 de la Constitución, donde nos dice que existe un control preventivo y reproductivo por parte del Tribunal Constitucional.